Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy quiero platicar de un tema porque siempre platicamos de cosas de salud, de las personas mayores, pero creo que tiene tiempo que no hemos hablado de la importancia de lo que es la geriatría, la importancia de un adecuado envejecimiento, la importancia de la prevención en las personas mayores y como tal de quién tiene que ir al geriatra, cuándo tenemos que ir, qué debemos de hacer para estar bien en la tercera edad. La geriatría es la rama de la medicina que se ocupa de manejar los aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos y sociales en la salud y enfermedad de las personas mayores de edad, de los ancianos. Un geriatra tiene que ser no nada más somos médicos de las personas mayores, también tenemos que fungir como coordinadores, inclusive de recursos médicos, de recursos sanitarios, educadores de otros médicos, de otras especialidades, educadores de enfermeras y de personal de salud. También debemos de ser un poquito de epidemiólogos, un poquito de sociólogos, un mucho de psicólogos y rehabilitadores. Y por supuesto, tener esta competencia clínica, que es esta habilidad médica del arte de diagnosticar para que cuando estemos frente a una persona mayor la podamos orientar de la mejor manera posible. Históricamente, el envejecimiento ha sido de interés en muchísimas culturas antes de la edad contemporánea. Por ejemplo, para la antigua China, en India, leyendas del Tíbet, alrededor de los ancianos y de los poderes que tenían las personas mayores para poder llevar a cabo de manera adecuada la sociedad. Las personas mayores eran muy importantes. Más tarde, los griegos, los romanos, continuaron tratando de entender los mecanismos del proceso de envejecimiento. Y para los romanos y los griegos eran tan importantes las personas mayores que inclusive tenían algo que le llamamos una gerontocracia, que es un gobierno controlado por ancianos a los cuales denominaban gerontes, ¿no? De Grecia, de ahí viene el término de geriatría, gerontología y derivados. Eran hombres que tenían más de 60 años y este término de geronte puede haber sido el precursor de lo que ahora conocemos como gerontología. El deseo de entender el envejecimiento, ya decíamos que no es algo reciente, y se han buscado respuestas desde todos los tiempos, inclusive los bíblicos. El rey David, sabemos muy bien esta, este relato acerca de el rey buscando el eterno rejuvenecimiento. En el siglo XVII y en el siglo XVIII, Francis Bacon y Benjamin Franklin también trataban de descubrir las leyes que gobernaban el envejecimiento para de esta manera buscar el rejuvenecimiento. Y Roger Bacon, en su libro de La cura y la vejez y la preservación de la juventud, empezaba a hacer los primeros pasos de lo que es el diagnóstico y cuidado de las personas mayores. En el siglo XX, en el año de 1903, Michael Mednikov, que era un sociólogo y biólogo ruso, sucesor de Pasteur e inclusive fue premio Nobel de Medicina y Fisiología, propuso la gerontología como la ciencia para el estudio del envejecimiento. Entonces, la primera vez que escuchamos el término gerontología va... es en esta época acuñado por el doctor Mednikov. Después, un par de años después, Ian Asher y la doctora Marjorie Warren en Inglaterra inicia la geriatría como una especialidad médica moderna, inicialmente en Reino Unido y posteriormente Ian Asher en los Estados Unidos, cuando la Administración de Veteranos desarrolló los centros clínicos para valoración geriátrica. Fue hasta la época de los 70, en 1974, que la Organización Mundial de la Salud publicó un informe sobre la organización de los servicios geriátricos. En las décadas de los 80 y los 90 se produce un avance espectacular y en las Naciones Unidas, en la Convención de Viena del 26 de julio al 6 de agosto de 1982, se realiza la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento. Y en esta asamblea se estipula que en los países en vías de desarrollo se debe de tomar como edad mayor, o sea, adulto mayor a partir de los 60 años y 65 años para los países desarrollados. En nuestro país, en México, en el año de 1977 se crea la Sociedad de Geriatría
y de Gerontología de México AC, que es la primera institución que ayuda a dar manejo y también de dar a los médicos esta educación acerca de lo que es la gerontología y de la geriatría. Hablando un poquito de envejecimiento, actualmente sabemos que el crecimiento de la población mundial ha llevado a un aumento de la población de las personas mayores. Este incremento se debe principalmente a dos factores fundamentales. Uno, la disminución en la mortalidad que ha contribuido en el incremento en la esperanza de vida. Las enfermedades que antes mataban al ser humano ahora son enfermedades tratables. Hemos disminuido el número de enfermedades infectocontagiosas y ahora lo que más mantiene a la población enferma son enfermedades no contagiosas, no transmisibles, enfermedades metabólicas y crónicas. Y por otro lado, el incremento de las personas mayores también se debe a la disminución del número de nacimientos, de la tasa de natalidad. Y esto es como un movimiento social que está viendo porque las personas ya no quieren tener hijos. Entonces, los que ya somos adultos vamos a tender a envejecer, tenemos una mayor esperanza de vida, hay más avances tecnológicos médicos que nos permiten vivir una vida sana por más tiempo y por otro lado no están haciendo más niños. Esto hace que la pirámide poblacional se esté tendiendo a ser a la inversa, donde la base de la población, que son los niños, cada vez es más estrecha, la parte de los adultos jóvenes se ensancha más y poco a poco, en vez de ser una pirámide con un en vértice superior, será una pirámide con un vértice inferior, donde la base son los pequeños niños que van a nacer y hasta arriba estaremos todas las personas que en los próximos 20 a 30 años tengamos más de 60 años. Ahora, en la demografía, que es el estudio de la población, utilizamos la edad cronológica para determinar a la población envejecida. Y en este sentido, ya decíamos que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido estas edades para considerar persona mayor. En nuestro país son 60 años. Ahora, de acuerdo al punto de vista biológico y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento es el resultado de acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas, inclusive mentales. Esto nos coloca en un mayor riesgo de enfermedad y en última instancia a la muerte. Entre los signos que determinan el proceso de envejecimiento dentro de las personas, podemos considerar la edad física, la edad psicológica y la edad social. La edad física son estos cambios físicos y biológicos que se presentan en cada persona en distintos ritmos, pero mismos que van a depender mucho del sexo, del lugar de residencia, de la economía del lugar de donde viven, de la cultura, del tipo de alimentación, de hábitos y de las actividades que desarrolla la persona. Por otro lado, la edad psicológica va a hablar de cambios emocionales, sentimentales, pensamientos y el significado que para cada persona tiene la vejez. Adicionalmente a esto, se presentan cambios en los procesos psicológicos como en la memoria o el aprendizaje. Y la edad social es aquella relacionada con los significados sociales o socioculturales de la vejez, que serán diferentes para cada grupo humano según la historia, cultura y la organización social. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2020 de nuestro país, que es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México había alrededor de 15.1 millones de personas de 60 años y más, y de estos, 53.7% eran mujeres y 46.3% hombres, que con respecto al total de la población representó un 12% de la población mexicana está envejecida. Para el año 2050, este porcentaje se va a incrementar a un 22% según la proyecciones del CONAPO. Entonces tenemos un verdadero reto para todas estas personas que ahora somos adultos jóvenes y en los siguientes 30 años vamos a llegar a ser de esta población de 60 y más. Entre el año 2020 y 2050 se estima que la población de 60 años y más va a incrementarse un 118% más. Es decir, que va a pasar de 15.1 millones a 33 personas mayores solo en nuestro país. A todo esto, entonces, todas las personas que vamos a ser mayores de edad y todas las personas que ahorita son mayores de edad
¿Cuándo debemos ir al geriatra? ¿Quiénes deben ir al geriatra? ¿Cuáles son los beneficios de acudir con un médico geriatra en atención temprana? ¿Cuál es el nivel de importancia de apoyo del geriatra y de las ramas de la gerontología para el cuidado de las personas? La geriatría consiste en el estudio de todos aquellos factores que pueden ayudarnos a mejorar y prevenir estados patológicos o complicaciones, tanto físico como en salud mental de las personas mayores, toda vez que consiste en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las dolencias que aquejan a este grupo poblacional. Los médicos geriatras somos médicos expertos en el cuidado de las personas mayores. De la misma manera que los pediatras son para los niños, nosotros somos para las personas mayores. Y tenemos especial conocimiento de enfermedades que comúnmente aquejan a las personas mayores, como demencia, trastornos cognitivos, depresión, caídas, incontinencia urinaria, osteoporosis, entre otras. El objetivo primordial de la geriatría es lograr el mantenimiento y la recuperación funcional de la persona mayor para conseguir el máximo nivel de autonomía e independencia. Y para lograrlo necesitamos la participación de especialistas en salud, el geriatra como coordinador principal, pero también de la familia, las personas cuidadoras, las amistades o el núcleo social cercano. Entonces, para cuidar a una persona mayor necesitamos de toda una comunidad, no únicamente tener a un buen geriatra y a un buen cuidador. ¿Cuándo debemos de acudir al geriatra? Esto me lo preguntan todo el tiempo, ¿no? Estoy en la consulta con mis pacientes y entonces el hijo, que es joven porque tiene 57 años, me pregunta, oye, ¿cuándo puedo venir yo? La recomendación es la siguiente. Si tienes, de acuerdo a la definición de persona mayor en nuestro país, 60 años o más y tienes algún padecimiento o enfermedad, la que sea, diabetes, hipertensión, te dio osteoporosis, ¿no? Te sientes mal de la memoria, tienes algún padecimiento, tienes que acudir al geriatra. Si tienes 75 años o más, aunque no tengas enfermedad, sí o sí debes de acudir con el geriatra. Si eres una persona de 60 años y más y tomas más de 3 medicamentos al día, debes de acudir con el geriatra. Si tienes problemas de memoria, si tienes cambios en tu movilidad, si te has caído frecuentemente, si tienes 60 años o más y estás hospitalizado, debe de verte un geriatra. Y la última recomendación, pero es la más importante para los jóvenes, si tienes 50 años o más y quieres construir un envejecimiento exitoso, debes de acudir con el geriatra. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la consulta de geriatría? ¿Qué hacemos los geriatras? Identificar todo, ya sea físico, mental y hasta la salud social, para que tengas un bienestar en tu salud global. ¿Qué hacemos los geriatras? Manejamos síndromes geriátricos. Estos síndromes geriátricos son condiciones comunes que afectan a las personas mayores y que se pueden presentar como espectro de otra enfermedad. Entonces, una persona que se está cayendo mucho o una persona que está empezando a perder la continencia, por ejemplo, de orina, y no sabemos por qué, tenemos que acudir con el geriatra porque puede ser un signo de algo oculto. Otra de las cosas que realizamos los geriatras es optimizar la provisión de los cuidados a través de coordinar los recursos en todo el ciclo de la enfermedad, o sea, desde el diagnóstico, desde el manejo, desde el tratamiento, desde la rehabilitación y recuperación y manejo de secuelas, ¿no? Entonces, esto siempre va a ser buscando nosotros como médicos geriatras que no vayan a tener dependencia a las personas mayores después del diagnóstico de una enfermedad. Otra de los objetivos del geriatra es reconocer la complejidad del proceso de envejecimiento y los desenlaces que esto trae, ¿no? Identificar una persona mayor sana, identificar un síndrome de fragilidad de manera precoz, identificar de manera temprana un riesgo de discapacidad, de enfermedad terminal y hacer planes para cómo es que vamos a ir atendiendo cosas que van a ir sucediendo a medida que avance el tiempo. También nosotros comprendemos y reconocemos, esto es muy importante, y diferenciamos
la interacción que existe entre el proceso natural de envejecimiento y enfermedades, porque entonces hemos platicado muchas veces que hay algunos padecimientos que otros médicos u otras personas o inclusive nosotros mismos lo identificamos como parte del proceso de envejecimiento cuando en realidad es una entidad nosológica, es una enfermedad. Entonces, este reconocimiento entre el proceso de natural de envejecimiento y la enfermedad es algo que el geriatra debe de hacer. Comprender, esto es algo muy importante en nuestra consulta también, comprender y usar de manera apropiada los medicamentos en las personas mayores, evitando riesgos en su interacción y en efectos adversos de los medicamentos, es algo que es casi casi la piedra angular de nuestro manejo en la consulta. Llegan pacientes con muchísimos medicamentos, ¿no? Prescripciones en cascada, medicamentos están tomando 15, 17, 20 al día, entonces es que este me lo dio este, y entonces nos formamos en una avalancha de medicinas que una está generando efectos adversos y la otra interactúan y dejan de actuar. Entonces, el geriatra tiene como objetivo primordial revisar tus medicamentos. Siempre que tú vas al geriatra, un geriatra siempre te va a preguntar qué medicamentos está tomando, qué vitaminas, qué suplementos, todo lo que esté tomando, porque para nosotros es muy importante ver precisamente la interacción que puede haber entre lo que consumimos y el proceso natural de envejecimiento junto con el proceso patológico. Eh, Nosotros como médicos geriatras también debemos de coordinar el cuidado y cuando hacemos uso de otras especialidades para, con otros proveedores de la salud, para tener como una línea directa de comunicación en donde busquemos que el paciente mayor siempre esté mejor. Si empezamos a tomar decisiones aisladas, otras especialidades y el cirujano hace esto y el ortopedista y luego el neurólogo, no, el geriatra tiene la función de llevar a todo el equipo inter y multidisciplinario para que el desenlace sea mejor para la persona mayor. Por supuesto que también tenemos como objetivo, y esto es parte de por qué doy estas pláticas abierta a todo el público, no nada más personas mayores, sino de todas las edades, para organizar, porque esa también es parte de lo que tenemos que hacer como geriatras, organizar servicios sociales, servicios de salud, para propiciar la información de todo lo que conlleva el proceso de envejecimiento y también buscar la interacción social entre ellos. Otra de las actividades que hacemos, y es muy importante como geriatras, es asistir a las familiares y a los cuidadores de las personas mayores que se enfrentan día a día a decisiones difíciles en cuanto al cuidado de sus pacientes, cómo proveer los cuidados, los retos que implican las enfermedades que pueden ser francamente limitantes o incluso terminales en las personas mayores. Otro de nuestros objetivos es cuidando la salud de nuestras personas mayores, queremos que sean activos y productivos socialmente. Entonces, esta inserción en la interacción social de las personas mayores es muy importante para nosotros como geriatras. Entonces, si bien es inevitable envejecer, lo que sí podemos hacer desde una temprana edad es cuidar la salud para evitar enfermedades que aquejen más de la cuenta y vivir una vejez con la mejor calidad de vida posible, que yo creo que es todo lo que buscamos en nuestro proceso de envejecimiento. La idea ideal de un envejecimiento exitoso es evitar la aparición de enfermedades o, si ya existen enfermedades, que éstas se compliquen y provoquen alguna discapacidad o limitación. Entonces, para un envejecimiento saludable y activo, que es una persona mayor que es completamente funcional, debemos de hacer lo que siempre platicamos en Gerimer TV, que es, uno, actividad física. Realiza ejercicio físico diariamente. Esto ayuda a mejorar tu movilidad, ayuda a tener un buen equilibrio y coordinación y de esta manera puedes mantener tu fuerza muscular, lo que te va a llevar a tener autonomía e independencia el máximo tiempo posible. Número dos, dieta saludable. La dieta saludable ayuda en cualquier etapa de la vida, incluso cuando estamos dentro del útero materno.
la dieta de la mamá impacta en cómo se va a desarrollar el feto. Entonces, en cualquier etapa de la vida, pero en la vejez es fundamental lo que comemos. Implica una dieta saludable aumentar el consumo de algunos nutrientes y reducir el consumo de otros, que por eso tienes que acudir con el geriatra para no sobrevitaminarte y pensar que como ya eres viejito tienes que tomar medicinas, porque esto es algo completamente falso. Otro de los hábitos para mantener un envejecimiento y construir un envejecimiento saludable es tener buenos hábitos de sueño. A veces para las personas mayores conciliar el sueño puede tomarse mucho más tiempo de lo que en otros tiempos lográbamos. Es esencial establecer rutinas y adoptar buenos hábitos del sueño, creando ambientes relajantes, promoviendo una cena ligera para no tener regurgitaciones o problemas intestinales nocturnos, acostarnos y levantarnos a la misma hora, evitar consumo de bebidas como café o alcohol u otros estimulantes en la noche porque teniendo buenos hábitos del sueño, nuestro cerebro está descansado. Y un cerebro y una mente descansada serán una persona tranquila. Y socialmente hablando, para construir un envejecimiento exitoso, es muy importante mantener este contacto con nuestra vida social. Muchas personas mayores sienten que son un peso para sus amigos, para sus familiares, para sus hijos, por lo que suelen tomar cierta distancia y aislarse. Esto es un grave error que puede llegar a provocar aislamiento, depresión o distimia, que es este trastorno depresivo persistente en las personas mayores. Es esencial nosotros como médicos, pero también tú como familiar de una persona mayor, ayudarle a esta persona a mantener buenas relaciones sociales y familiares que estén constantes. Una persona mayor, para que tenga un envejecimiento exitoso, debe de estar ocupado. Es necesario aprovechar el tiempo libre que solemos tener a esta edad, participar en actividades, talleres, estudiar idiomas, hacer otras cosas, proponerte nuevos retos siempre es una buena alternativa. Esto ayuda, por una parte, a mantener tus circuitos neuronales, a hacer nuevas cosas, conocer y mantener nuevas relaciones sociales, disfrutar de tu tiempo libre y también ejercitar tu mente y tu cuerpo. Otra de las cosas que debemos de hacer es controlar nuestra salud. Aquí aplica en todas las etapas de la vida, pero en la vejez es aún más importante. Tenemos que tener un cuidado especial sobre cada uno de los procesos médicos que requerimos. Si ya vives con la enfermedad, debemos de mantener esta enfermedad en metas. Y si no tienes ninguna enfermedad y tienes la fortuna de ser sano, mantenernos sanos el mayor tiempo posible. Aunado a buenos hábitos, dejar de fumar, consumir menos alcohol, porque el consumo de estas 12 sustancias aumenta el riesgo de padecer enfermedades que deterioran la salud física y la salud mental. Hay estudios clínicos que concluyen que dejar de fumar antes de los 50 años disminuye un 50% el riesgo de morir por una enfermedad relacionada con el tabaco, mientras que de fumar a los 65 años solo reduce ese riesgo a un 10%. Entonces, siempre es una buena idea dejar de fumar. Y por supuesto, no menos importante, también mantener contacto con la naturaleza, el aire libre, especialmente con un buen clima, porque sabemos que el estar en contacto con la naturaleza ayuda a mantener una calidad de vida adecuada. Tener este contacto nos ayuda y nos anima a querer salir de casa y nos motiva a mantenernos activos físico, espiritual y emocionalmente. Entonces, ya sabes todo lo que tienes que hacer para construir un envejecimiento exitoso y también ya sabes cuándo es que debes de acudir con un médico geriatra. Espero conocerte pronto y nos vemos en el próximo episodio de Gerimet TV. Que tengas excelente día. Hasta pronto.